Muy bien, continuamos con la exploración en los elementos matemáticos para finalmente llegar a los elementos de los vectores. Hemos visto el teorema de Pitágoras que relaciona los lados, luego vimos los triángulos notables que ya incluía que para ciertos ángulos hay una relación establecida entre catetos e hipotenusa. Pero una pregunta básica sería, ¿y qué sucede si tengo un ángulo que ya no es notable, como 37, 53, 30, 60, 45 grados? Bien, recordemos que tenemos acá la hipotenusa, el cateto opuesto al ángulo de referencia, el cateto adyacente que está al lado, al costado del ángulo de referencia. Eso es lo que tenemos entonces. Bien, lo que vamos a explorar ahora son las razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. Son las que vamos a necesitar para poder desarrollar. Esto luego ya tu profesor de matemática te lo va a explicar con mucho más detalle a través de los arcos, las razones seno, coseno y tangente, cómo varían a través de los diferentes ángulos agudos, obtusos, etc. Nosotros vamos a ver para un triángulo rectángulo. El seno es una razón que relaciona el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa. El coseno es una razón que relaciona el cateto adyacente con respecto a la hipotenusa. ¿Qué tienen en común el seno y el coseno? Que siempre es con respecto a la hipotenusa. Mientras que la tangente relaciona, en este caso, los catetos. El cateto opuesto con respecto al cateto adyacente. ¿Qué ventaja tenemos al encontrar el seno, el coseno, la tangente de un ángulo respectivo? Que estos valores de aquí los vamos a poder hallar en la calculadora. Por ejemplo, el seno de 29 grados. Calculadora. Y eso me da la relación entre cateto opuesto y hipotenusa y así sucesivamente. Veamos a qué nos referimos. Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo y me piden las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Pues bien, ya hemos visto que para poder hacer eso necesitamos conocer todos los lados del triángulo rectángulo. Me está faltando calcular la hipotenusa. ¿A qué relación matemática voy a apelar para poder calcular esa hipotenusa? Bueno, el teorema de Pitágoras, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Operando esto, sacándole la raíz cuadrada, tenemos que el valor de la hipotenusa sería 37. Entonces aquí ponemos el valor que acabamos de obtener. Bien, una vez que tenemos tanto los catetos como la hipotenusa, ya podemos en este caso encontrar el seno, el coseno y la tangente. Recuerda, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo. Ahora, vamos a explorar algo más interesante, algo que sea más completo. ¿Para qué valor de teta se cumple esta relación de los lados que aquí se muestra? Bien, para poder hacer eso vamos a recurrir a las razones trigonométricas inversas. Lo que en matemáticas sería el arco seno, arco coseno o arco tangente, pero nosotros simplemente le vamos a llamar el seno a la menos 1 de teta, el coseno a la menos 1 de teta y el tangente a la menos 1 de teta. Esto de aquí vamos a tener que hacer uso de la calculadora. En la calculadora, ¿cómo se traduce las razones trigonométricas inversas? Bien, buscamos aquí primero el shift, buscamos el seno, y acá está el seno a la menos 1, es lo que queremos en realidad buscar. Y como estamos trabajando con el seno, tenemos que buscar lo que hemos hallado hace un momento, que sería 12 sobre 37. Entonces ponemos shift, seno de 12 sobre 37 y eso en la calculadora me da el siguiente ángulo, 18,92. Eso quiere decir que para un ángulo de 18,92 la relación de los catetos e hipotenusa es la que se muestra. Pero eso también lo puedo hacer a través de la inversa del coseno. Ahora ponemos shift, coseno, que sería coseno a la menos 1. Ahora vamos a poner de 35 sobre 37. Si realizamos esa operación, y tú lo debes estar comprobando en estos momentos con tu calculadora, sería 18,92. ¿Por qué me salió el mismo valor? Bueno, porque estamos trabajando con el mismo ángulo. Exploremos ahora la inversa de la tangente, que en la calculadora sería shift, tangente, acá está tangente a la menos 1. Buscamos eso, y ahora debemos poner lo que hemos obtenido como tangente, 12 sobre 35. Te invito a que lo verifiques a través de tu calculadora y como se espera me debe salir el mismo ángulo. Entonces,
Las razones trigonométricas me relacionan lados del triángulo rectángulo, catetos e hipotenusa, además, dependiendo si tenemos el seno, el coseno o la tangente. Y con la ayuda de la calculadora vamos a poder hallar el ángulo con respecto o utilizando las razones trigonométricas inversas. Esto en matemática ya tu profesor te va a explicar con mucho más detalle en qué consiste. Yo ahorita lo estoy viendo como método práctico porque es lo que yo necesito para poder desarrollar mi tema de vectores.